Basque, confianza y seguridad certificadas. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global y su programa Geopolítica en Debate, en esta oportunidad con el tema El reloj del juicio final. El reloj del apocalipsis, en inglés Doomsday Clock, también llamado reloj de juicio final, es un reloj simbólico mantenido desde 1947 por la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago. No es un reloj real, es más bien metafórico, es un símbolo creado por científicos para representar lo cerca que estamos de una catástrofe global provocada por el ser humano. Es una metáfora, pero muy poderosa, diría yo. En su medición, la medianoche representa el fin del mundo. Mientras más cerca estamos de la medianoche, más alto es el riesgo de catástrofe global. Cada año, un grupo de científicos consideran varios factores, la tensión nuclear, el riesgo de guerra atómica, aspectos relativos al cambio climático, a la crisis ambiental, ciberseguridad, guerra digital, aspectos como la desinformación global, la erosión de la democracia, nuevas tecnologías peligrosas como las armas biológicas, químicas, inteligencia artificial, etcétera. Y por supuesto los conflictos internacionales activos como los de Ucrania, en el Oriente Próximo, Gaza, el Mar Rojo, Cachemira, Taiwán, etcétera. Y en este sentido, se reúnen para evaluar el estado del mundo y decidir si mueven las manecillas del reloj hacia adelante, más peligro, o hacia atrás, menos peligro. El reloj del apocalipsis ha ido variando su hora a lo largo de los años, acercándose o alejándose de la medianoche según los dictados de la política mundial. Se ha estado a 17 minutos en 1991 tras la firma de los tratados de reducción de armamento entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Y en el otro extremo se ha llegado a 2 minutos para la medianoche, esto en 1953, tras las pruebas nucleares llevadas a cabo por esas mismas potencias. El 24 de enero del 2023 se realizó un nuevo ajuste del reloj. Ahora el reloj está en 11 horas 58 minutos 30 segundos, es decir, que se ha adelantado 10 segundos y es la primera vez desde su creación que está a 90 segundos para la medianoche. Esto se debe a varias amenazas, entre las cuales las principales son, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania, el cambio climático que se incorpora ya, la posibilidad de una guerra nuclear, la posibilidad de nuevas enfermedades, el colapso económico y social. Hasta el 7 de mayo de este año, el reloj del fin del mundo se encuentra ajustado a 89 segundos antes de la medianoche, marcando el punto más cercano a una catástrofe global. Y esta actualización fue anunciada pues, el 28 de enero de este año por el Boletín de Científicos Atómicos. La decisión de adelantar el reloj se basó en múltiples amenazas globales, incluyendo, decía, el uso de armas nucleares, la inteligencia artificial, la crisis climática y conflictos como las guerras que ya mencioné, Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, aunque no se ha mencionado específicamente la guerra entre India y Pakistán o el conflicto entre los dos países, las tensiones nucleares en general contribuyen a esta evaluación crítica. El reloj del fin del mundo es un símbolo que representa la proximidad de la humanidad a una catástrofe provocada por el mismo hombre. Su ajuste refleja, les decía, la necesidad urgente de que los líderes mundiales tomen medidas para reducir estos riesgos y alejar el reloj pues, de la medianoche. Para analizar este tema se encuentra una vez más con nosotros el coronel en servicio pasivo Roberto Marchán Brito. Él es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la ESPE, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana y magíster en Sociología Política por la Flaxo y un gran amigo de Convergente TV. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Buenas noches, Timmy. Buenas noches con todos tus oyentes. Aquí nuevamente, muchas gracias por la invitación para tratar este tema tan interesante. Gracias, Roberto. Gracias por acompañarnos por enésima vez y tengo entendido que seguirás acompañándonos. Para iniciar,
Te decía que el comité evalúa una combinación de factores científicos, políticos y tecnológicos. Mencioné el tema de las armas nucleares, el cambio climático, aspectos de la tecnología emergente y la desinformación inclusive, y otros factores. Pero la inestabilidad geopolítica, que es quizás el elemento crucial, ¿cómo ves esa dinámica geopolítica actual y su impacto en la seguridad internacional que a la postre posiciona las manecillas del reloj del juicio final más cerca aún de la medianoche? Sí, Tim, yo te pediría con tu permiso hacer un poco de historia para antes de entrar a la geopolítica actual. Y tener presente que según los paleontólogos, los geólogos, nuestro planeta ha tenido varias extinciones. Si no me equivoco, son 6 extinciones masivas. Es decir, la vida en el planeta ha desaparecido por alguna circunstancia. Catástrofes generalmente naturales, ocurridas por circunstancias de carácter natural, como la caída de un meteorito o cosas por el estilo, que dieron lugar a las grandes extinciones. Desde el aparecimiento del ser humano en nuestra Tierra, en nuestro planeta, nos damos cuenta de que la catástrofe no necesariamente ahora puede llevar desde la mano de una cuestión natural, que también puede ser, podría ocurrir. Nada nos evita la posibilidad de que en algún momento un nuevo meteorito vuelva a caer sobre la Tierra. Esa es una posibilidad, aunque es remota, pero existe. Pero las posibilidades más cercanas son que el hombre mismo se autodestruya. Y esa es la gran novedad respecto a las previas crisis de vida que ha existido en el planeta, las extinciones masivas que ha habido anteriormente. Es decir, nos enfrentamos a una destrucción ya no natural, sino a una destrucción antrópica, es decir, producida de alguna manera por el mismo ser humano. Y esto nos debería llevar a pensar, y eso creo yo que estuvo en el fondo de los científicos nucleares que establecieron este reloj del fin del mundo allá en el año 47, como tú bien decías, y lo hicieron porque ellos se asustaron de su propia creación. Estamos hablando de científicos nucleares que de alguna manera fueron los padres creadores de las bombas nucleares, de las bombas atómicas, que hoy por hoy siguen siendo la gran amenaza a una extinción masiva de la humanidad, las bombas nucleares. ¿Y por qué digo que tuvieron un cargo de conciencia estos señores? Es porque ayudaron a crear el monstruo. Y ellos pensaban que, recordemos que se creó las bombas atómicas, el proyecto Manhattan, famoso proyecto Manhattan, a los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y cuyo propósito era el de dar por terminada esta Segunda Guerra Mundial. Pero desde la perspectiva, tal vez no de todos, pero de algunos de los científicos nucleares que participaron, su intención era no utilizar las armas nucleares, sino simplemente disuadir con las armas nucleares para dar por finalizada la Segunda Guerra Mundial con la rendición de los países, en este caso del eje, me estoy refiriendo a Alemania y sobre todo Japón en esa época. Pero se horrorizaron porque los políticos decidieron utilizar las armas nucleares. Y de hecho, todos recordamos que se utilizaron en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, barriendo las dos grandes ciudades, esas dos ciudades, en el año 45 y dando muerte en instantes a una gran cantidad, a miles de personas. Y eso horrorizó a los científicos nucleares que de alguna manera habían participado en esto, y como te decía, ellos pensaban que sus trabajos iban a servir para hacer el bien y no para hacer el mal, que a la final fue así. Y es por eso que lo situaron, crearon esto, que es como tú bien decías, un reloj metafórico, un reloj que no es real, pero que de alguna manera nos llama la atención sobre la enorme facilidad o posibilidad que tiene el ser humano de, así como construir, también destruir. Porque si bien ahora ya no hablamos solamente de la guerra nuclear, la posibilidad de una guerra nuclear que sobre todo estuvo en la Segunda Guerra, perdón, en la Guerra Fría, siempre permanentemente esa amenaza, ahora hablamos de otros riesgos como la cuestión climática, el calentamiento global, incluso la inteligencia artificial, pero si nos damos cuenta, todos esos riesgos son riesgos producidos por el ser humano. Es decir, lo que nos debe hacer pensar este reloj del juicio final, en principio, es
cómo los seres humanos somos tan buenos para crear cosas, pero así también tan buenos para destruir las cosas que hemos creado y destruirles a nuestros semejantes. Y yo creo que en el fondo eso es lo que deberíamos plantearnos todos los seres humanos cuando pensamos en este reloj, que como tú bien decías, está ahora ubicado a 89 segundos de la medianoche, que implicaría el fin de la humanidad. Y es el momento más próximo que ha existido desde que se creó en el año 47. Efectivamente, Roberto. La situación internacional está deteriorándose muy deprisa. El belicismo vuelve a estar de moda, el gasto militar aumenta sobremanera y nos preguntamos, y también lo hacen los expertos, del mismo modo que en 1914 el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, desató la Primera Guerra Mundial. Preocupa que en la actualidad algún incidente, algún movimiento imprudente en la península de Corea, en el estrecho de Taiwán, en Cachemira, que no han resuelto sus diferencias, en Ucrania, en Oriente Próximo, puede prender la mecha de un conflicto global. Lo central es que jamás, esto lo decía un pensador, dice, jamás hay que subestimar la estupidez humana. Esto lo decía Noah Harari, es un académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y ahí que nos preguntamos, ¿cuál es el remedio potencial para la estulticia humana, para la estupidez humana? Lastimosamente yo creo que no tenemos por ahora al menos una solución a esa estupidez humana, de lo que concuerdo, que no hay que subestimarla nunca. Y creo que esto va de la mano de las relaciones de poder, y habría que hablar un poco de qué es el poder. El poder, como tú sabes, es la capacidad de influir en la toma de decisiones del otro para que esa toma de decisiones me beneficie a mí. Y el poder es una circunstancia que se da de la relación social, porque el poder por sí mismo no existe. O sea, si no existe, si la sociedad no existiría, el poder no existe. Pero existe el poder porque la sociedad existe, es decir, donde hay dos personas hay una relación de poder. Y ese es un gran problema que tenemos los seres humanos y está alimentado también de alguna manera por la forma en cómo hemos ido construyendo la sociedad en que vivimos. Recuerda que de alguna manera, para muchos teóricos, el mismo hecho de la creación, por ejemplo, que no es algo natural como se lo suele decir, sino es una creación social también, la misma propiedad privada, de alguna manera engendra el germen de la violencia, porque al poder yo acumular algo cada vez más, de alguna manera me voy diferenciando del otro ser humano y de alguna manera voy también creando unas relaciones de poder y creando unas relaciones de inconvivencia entre los otros, es decir, generamos violencia. Entonces, en este sentido, yo lo veo muy difícil que los seres humanos, a menos de que cambiemos radicalmente nuestras concepciones, nuestras formas de ver el mundo, incluso las concepciones económicas de ver el mundo, de entender lo que, de entenderle al mundo lo que podríamos llamar como el sentido común. Porque a veces hablamos de un sentido común como que fuese algo, algo que está fuera de los seres humanos, como que es un parámetro que está puesto por la naturaleza, que donde nosotros debemos entenderle al mundo, y no es así. El famoso sentido común es la forma en cómo hemos ido construyendo la forma de entender el mundo, y eso es una construcción social. Entonces, entendemos el mundo en permanente disputa. Los seres humanos le entendemos al mundo en un mundo en el cual yo debo ser el que logre el éxito, y para yo lograr el éxito necesariamente e imprescindiblemente debe haber alguien que no lo logre, porque de lo contrario no sería éxito, porque de lo contrario si todos camináramos igualitos nadie tendría éxito, todos seríamos exitosos. Entonces, para que yo viva una idea de que yo tengo que llegar al éxito, tiene que haber siempre alguien que sea un perdedor, es decir, ganadores y perdedores en el mundo. Entonces, tenemos metido en la cabeza de que esa es la situación normal de la vida social, y mientras eso ocurra, siempre estaremos en esta disputa, y esta disputa en la cual, como tú bien dices, pueden existir pequeñas mechas en cualquier parte del mundo
que determinen una hecatombe de diversos sentidos. Y como te decían, la guerra es la más prominente, sobre todo la guerra nuclear, porque hay un cambio, por ejemplo, respecto a lo que era, cómo entendíamos las circunstancias nucleares en la Guerra Fría, a cómo se entienden las circunstancias nucleares actualmente. Y me explico. En la Guerra Fría se tenía la conciencia, todos, creo yo, los líderes políticos, los líderes de todo sentido, de todos los ámbitos y la población en general, de que debíamos evitar una guerra nuclear, el uso de armas nucleares, porque eso inevitablemente nos llevaría a una catástrofe nuclear donde no habría triunfadores ni perdedores, porque todos perderíamos. Recuerdo las palabras de Albert Einstein cuando le preguntaban, ¿cómo cree usted que se peleará la cuarta guerra mundial? Perdón, la tercera guerra mundial, ¿con qué armas se pelearía la tercera guerra mundial? Él decía, yo no sé con qué se peleará la tercera guerra mundial, pero sé que la cuarta será con palos y piedras. ¿Por qué? Porque prácticamente destruiríamos la civilización humana. Pero esa concepción nos llevaba a que sean muy cuidadosos, sobre todo los tomadores de decisiones políticas, sobre el empleo de estas armas nucleares. Pero ahora, con el advenimiento ahora de lo que se llama las armas nucleares tácticas, es decir, armas nucleares, pero de pequeño tamaño que puedan servir ya no para afectar grandes ciudades, sino para afectar pequeños lugares o pequeños ejércitos, para ser utilizadas de manera táctica o operacional, ya no estratégica. Vemos que cada vez más líderes militares en el mundo y líderes políticos en el mundo hablan con cierta liviandad de la utilización de armas nucleares, del un lado y del otro lado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si en el pasado había cierta conciencia sobre el enorme riesgo del uso de armas nucleares, esa conciencia se ha ido perdiendo en el presente. Y hay alguna gente que cree que es factible utilizar armas nucleares de una manera restringida. Yo creo que están terriblemente equivocados porque nada nos garantiza que si yo boto una bomba nuclear táctica que destruya a un ejército en un campo de batalla, el rival no me va a botar una bomba nuclear más grandecita para destruir al otro ejército y así sucesivamente en una escalada que será totalmente incontrolable. Entonces estamos en una situación crítica y donde emergen varios poderes, varios conflictos. Recordemos que en el pasado también en la Guerra Fría hablábamos de dos grandes bloques, el bloque occidental y el bloque oriental, el bloque capitalista y el bloque comunista, que de alguna manera tenían una estructura organizacional que nos hablaba de pocos tomadores de decisiones. Sobre los hombros de ellos caía esa responsabilidad. Hoy, en cambio, vemos que ante el cambio geopolítico que se está dando en el mundo y la emergencia de varios poderes nucleares, ya no podemos decir que hay solo dos grandes bloques y pocos tomadores de decisiones sobre el uso de bombas atómicas o nucleares. Hay muchos, con muchas inclinaciones, con muchas perspectivas, con muchos intereses. Por lo tanto, hay muchísimo más riesgo, creo yo, ahora del uso de bombas atómicas, de bombas nucleares, que lo que hubo durante el tiempo que duró la Guerra Fría, desde el año 47 prácticamente hasta el año 91, 90, 91. Entonces, y con esto termino, yo creo que vivimos una situación muy peligrosa, donde también la estupidez humana, tomando tus palabras, la estupidez humana está más que nunca presente y donde el riesgo de que la vida humana termine y de que el reloj se llegue finalmente a la medianoche es cada vez más grande. Definitivamente, tú mencionabas las implicancias del uso de armas nucleares. Y a propósito del problema en Cachemira entre la India y Pakistán, hay un estudio de la Universidad de Princeton en donde ellos hacen un cálculo somero, a mi modo de ver, en el evento de que de una crisis convencional pase a un nivel atómico o de utilización de armas nucleares. Princeton dice que en principio, en virtud de la cantidad de gente en condiciones de hacinamiento, si cabe, que ocupan los dos países, posiblemente hubieran o se dieran por lo menos entre 50 y 125 millones de víctimas
en las primeras horas del evento de que se decide usar armas nucleares. Ese es el impacto. Y luego se hace el análisis del invierno nuclear, la afectación regional y, por supuesto, la afectación global. Pero en todo caso, Roberto, tú mencionabas el tema de la Guerra Fría, y ahí tenía yo una pregunta. El final pacífico de la Guerra Fría, porque al final del día fue una terminación en esos términos, demuestra que la toma de decisiones racionalmente, incluso los conflictos entre las superpotencias, pueden resolverse por la vía pacífica. Ahora bien, en el nuevo escenario global, es lógico suponer que una nueva guerra mundial sea inevitable, y la pregunta es esa. Estamos a expensas de las decisiones, tú mencionaste, de varios actores, y será un conflicto bélico inevitable. Yo no quisiera decir que es inevitable porque estaríamos ya afirmando que no, que el mundo no tiene remedio y que definitivamente vamos a llegar a la medianoche del reloj del juicio final. Yo creo que no, yo creo que todo es evitable, que todo debemos intentar al menos en todos los sentidos y en todo el mundo, aquellos que creemos que una paz es posible, que una convivencia racional, como tú decías, es posible entre todos los seres humanos en este planeta, debemos hacer algo para tratar de alcanzar esos objetivos. Lastimosamente, el problema es que también creo yo que la conciencia de la gente ha ido mermando. De alguna manera, y yo, esta es mi visión, yo le echo la culpa al individualismo extremo en el que nos hemos metido como sociedades, sociedades en las cuales el que importa ya no es el colectivo, ya no es el grupo, ya no es el barrio, ya no es la ciudad, ya no es esto, sino el que importa es solamente yo como individuo. Y en esto también nos afectó muchísimo, yo creo, la pandemia. Cuando entramos en la pandemia, entramos en una situación en la cual también poco o nada hicieron muchos de los estados, muchos de los países por su población, y se llegó a un momento en el que la gente empezó a tratar de ver por sí misma, sobrevivir por sí misma. Y eso también ha hecho que entremos en un mundo cada vez más individualista, más eh, que camina cada quien por su lado. Y obviamente esto desarticula la relación social, desarticula la posibilidad de la protesta social, porque cuando se supone que los líderes del mundo, al menos en los países democráticos, se supone que no son más que representantes del poder que ejerce, que reside en la mayoría de la gente, en la gente, y que por lo tanto es la gente la que debe obligarles a que tome decisiones esos líderes en función de sus propios intereses. Me refiero a la gente, no en función de los intereses de los líderes. Pero lastimosamente vemos que la situación no camina por ese lado porque de alguna manera la capacidad de movilización social se ha habido reprimida y hoy por hoy vemos que los líderes toman decisiones prácticamente autónomas, casi sin consultar a la base social de la que dependen, o también en su defecto engañando a esa base social. Cojamos, por ejemplo, el caso de Europa. Yo no logro entender cómo, por ejemplo, los líderes europeos siguen en en vez de tratar de buscar la terminación más rápida del conflicto entre Ucrania y Rusia, que de alguna manera sí parece haberla intentado Donald Trump. Recordemos que él en su campaña dijo que en 48 horas o 24 horas iba a solucionar ese problema. Después fueron 100 días, ya creo que vamos bastante tiempo más y no se logra. Pero los líderes europeos parece que están encaminados en todo lo contrario, en seguir alargando el tema de la guerra, el armarse cada vez más. Recordemos que ahora hablan de enormes, gigantescas inversiones en armamento, o sea, llevándonos a una situación de riesgo tan grande cuando lo lógico, visto desde una perspectiva realista, es buscar la colaboración. O sea, el hecho de que tengamos a una Rusia al este, siendo europeos, lo que les debería a ellos es sentarse a buscar las maneras en cómo atraerles a una colaboración entre Europa y Rusia y no a levantar murallas como parece ser lo que están intentando hacer ahora.
Si tú lo coges los discursos de los líderes sobre todo de Francia, de Alemania, de Inglaterra, no se diga de los países más cercanos a Rusia, de Polonia, etcétera, son discursos prácticamente guerreristas que yo creo que no obedecen a los intereses de las propias sociedades europeas, porque como ya habíamos conversado, creo contigo mismo en alguna de las conversaciones anteriores, el uso, el incremento desmesurado del gasto militar que ellos pretenden implementar, lo que va a hacer es desarticular parte de lo que de lo que la sociedad europea ha considerado como su gran éxito en todos estos años, que es el estado de bienestar, es decir, una sociedad en la que la gente vive relativamente bien, con acceso a educación, con acceso a salud, con acceso a servicios públicos. Porque de algún lugar tiene que salir todo ese dinero y el dinero va a salir de la inversión social. Entonces, toda esta circunstancia, esta retórica nos deja con claridad que el perdedor va a ser el pueblo europeo, la gente de Europa, el ciudadano de la calle. Pero ese ciudadano de la calle está tan desarticulado entre sí, estamos tan desarticulados, que muy poco pueden hacer para doblegar o hacerles ver a sus líderes o a sus representantes cuáles son los objetivos que ellos buscan. Entonces, bajo esta circunstancia, yo creo que la situación se vuelve compleja. Pero contestando a tu pregunta, si es que es inevitable el enfrentamiento, yo creo que los enfrentamientos a niveles restringidos son de alguna manera inevitables, van a seguir habiendo. Vemos que a cada rato se van suscitando nuevos hechos. El último hecho que tú decías de Pakistán y la India por la Cachemira y todo lo demás, aunque el detonante fue el atentado terrorista contra turistas indios en la Cachemira de Pakistán, pero nos habla de también lo frágil que pueden ser los equilibrios geopolíticos entre los países. Y recordemos de que tú decías, hablabas de la investigación de la universidad o la apreciación de la Universidad de Princeton respecto a la cantidad de bajas de un posible enfrentamiento entre estos dos países. Pero recordemos que detrás de estos dos países también hay otros poderes regionales y poderes mundiales. Recordemos que, por ejemplo, Pakistán es muy importante para China, que ha invertido más de 50.000 millones de dólares en la infraestructura pakistaní, porque le representa una salida hacia el Océano Índico, una salida muy importante para China, para poder de alguna manera romper el cerco que tiene en el Pacífico por Estados Unidos y sus aliados. Entonces, detrás de Pakistán está inevitablemente China. Detrás de la India también hay otros intereses que no solamente van de Estados Unidos, son intereses rusos también, hay de todo tipo de intereses. Entonces, un conflicto como el que se podría dar entre China entre Pakistán y la India, que por suerte parece ser que ha bajado de intensidad en los últimos días, no nos garantiza que va a quedarse en el ámbito regional. Fácilmente se puede convertir en una conflagración de carácter mundial que, como habíamos pensado antes, nos puede llevar también a una circunstancia de acercarnos más y más al juicio final, a la medianoche del reloj. Pero en todo caso, Roberto, ¿cómo reducir las tensiones nacionales, religiosas, culturales? ¿Cómo moderar la idea de que los intereses de un Estado están por encima de los intereses de cualquier otro Estado o de la humanidad en su conjunto? Quizás ahí subyace el verdadero problema. Claro, es que recuerda tú que a partir de la Primera Guerra Mundial, que en esa época se le llamó la Gran Guerra por la cantidad de muertos, que creo que si mal no recuerdo, alrededor de 15 millones de muertos nos dejó la Primera Guerra Mundial, se pensaba que había que hacer algo urgente para cambiar esa situación y evitar que caigamos en los mismos hechos, pero pocos años después, en el año 39, 38, 39 empezó la Segunda Guerra Mundial que nos dejó más de 60 millones de muertos. Entonces, la circunstancia es compleja y lo que se quiso crear es una visión de la paz diferente, o sea, ya no simplemente verle como algo inevitable a la guerra, sino verle a la paz como algo alcanzable.
que también es puede ser que aparezca ser retórico, pero también es una concepción de cómo le vemos al mundo. O sea, una cosa es verle a la guerra como inevitable y otra cosa es verle a la paz como algo posible. Es un cambio de un objetivo. Y bajo ese paradigma se intentó construir una legalidad supranacional que de alguna manera nos logró, creo yo, mantener ciertos niveles de equilibrios por bastante tiempo. Me hablo de la estructura de las naciones. Que lastimosamente estamos ahora viendo la pérdida de esas capacidades de esta estructura supranacional para mantener el control y el orden de los países. Y creo que lo que debemos hacer es repensar esa estructura. Tratar de trabajar nuevamente en construir una estructura supranacional, pero repensarla y ver cómo podemos mejorar esa superestructura para que no pase lo que ha estado pasando, porque ¿qué es lo que sucedió? Habíamos pensado que esta estructura de legalidad internacional, hablo de las Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad, nos daba la posibilidad de que todos los estados seamos tratados de la misma manera, que todos los países pequeños o los países grandes tengamos donde dirimir nuestras controversias y que seamos tratados de igual manera y con igualdad de oportunidades y en todo sentido. Pero lastimosamente las grandes superpotencias, y en esto Estados Unidos, sobre todo a partir del año 91, empezó a echar abajo este sistema, primero saliéndose de muchas de sus convenciones o no firmando muchas de sus convenciones, y segundo, actuando unilateralmente en todos los sentidos, estableciendo sanciones de tipo económico, de tipo comercial en primer lugar, estableciendo invasiones, muchas de las cuales sin anuencia de las Naciones Unidas o más bien en contra de los pronunciamientos de Naciones Unidas. Entonces esto ha ido desgastando este sistema que se ha querido construir. Pero yo creo que no podemos darnos por vencidos, porque si es que nos damos por vencidos, estaremos diciendo que, bueno, el mundo regresa a la perspectiva jovesiana de que el lobo es lobo del hombre y empezaremos a comernos los unos a los otros y a destruirnos los unos a los otros. O dividirnos en grandes bloques y que esos dos grandes bloques o tres grandes bloques estén enfrentados permanentemente los unos contra los otros en una guerra eterna. Yo creo que ese sería el peor camino. Lo que debemos hacer es tratar de remediar lo que se ha hecho, recuperarle a esta legalidad supranacional, pero redefiniéndola. Por ejemplo, ya es caduco el tema de que existan los 5 poderes con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y creo que deberíamos pensar en que ya no debería haber esa capacidad de veto, por ejemplo, sino que simplemente las decisiones se tomen por mayoría. Es decir, la mayoría de países que estén de acuerdo son los que manden por sobre los países que no estén en desacuerdo y que todos asuman y que no ocurra lo que hoy ocurre, de que cualquiera de los 5 grandes poderes de veto simplemente echan abajo cualquier tipo de resolución que se quiera tomar. Entonces, yo creo que debemos tratar de trabajar en este sistema supranacional, pero con este tipo de reformas. Y esa es la única manera, creo yo, de podernos encaminar a un futuro razonablemente más estable del que estamos ahora viviendo, porque a pesar de que la gente no se da cuenta, pero estamos viviendo en un mundo totalmente inestable, donde las circunstancias económicas, geopolíticas, sociales, militares, etcétera, se mueven en todos los sentidos y de una manera hasta difícil de seguir. Día a día vemos cosas nuevas que aparecen, conflictos nuevos en todos los continentes y que ya no involucran únicamente a entidades estatales, también involucran a entidades supraestatales o a entidades pseudoestatales como el crimen organizado y todo lo demás que también estamos enfrentando por acá. Pero en todo caso, Roberto, ¿es posible alcanzar la prosperidad económica e influencia geopolítica sin disparar un solo tiro? Esto a propósito de China con su nueva ruta de la seda. Ahí la pones difícil porque si cogemos ejemplos, ejemplos mundiales, la gran mayoría de las grandes potencias, cojamos por ejemplo los ejemplos de los imperios, los grandes imperios, la era de los imperios. ¿Cómo los grandes imperios del siglo XVIII, siglo XIX lograron
sus grandes éxitos. Fue a través de la conquista, la colonización, a través del genocidio. O sea, lastimosamente la historia nos dice que es muy difícil que un Estado logre supremacía o logre fortalecer su poder en el mundo eh, simplemente con su comercio o su trabajo honesto o sin hacer daño a otros lugares, a otros países. Por eso es que te digo que en el fondo del tema también deberíamos repensar nuestras condiciones de lo que entendemos por el desarrollo, lo que entendemos por el progreso, lo que entendemos el progreso económico, por ejemplo, cómo entendemos la economía, cómo entendemos la acumulación. Eh, Recordemos que en el marxismo, más allá de lo denostado que pueda estar en algunos ambientes, el marxismo no era más que una forma de pensar sobre una sociedad un poco más justa, en la que nos hablaba de que para llegar a un lugar en el cual los seres humanos seamos iguales, y tengamos las mismas posibilidades y que incluso no sea necesario un gobierno, debíamos pasar por un estado social, que es el socialismo, el estado previo al comunismo, al marxismo. O sea, es una visión de la sociedad, no es la única. Pero lo que sí es cierto, creo yo, es que debemos pensar, y este es mi punto de vista personal, en una sociedad postcapitalista. O sea, una sociedad que nos permita mirar las relaciones sociales ya desde otra perspectiva, no solo de la perspectiva de la acumulación. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el mundo es algo que creo que no ha pasado antes. Si bien siempre ha habido gente que tiene mucho más dinero, mucho más recursos, ha habido millonarios, pero el nivel de riqueza que que han llegado a tener ciertos personajes en el mundo actual a nivel individual, que es mucho más grande que países enteros o que grupos de países o que regiones enteras del mundo, nos habla de que hasta dónde, debería ser preguntarnos hasta dónde puede llegar este nivel de desigualdad. O sea, hasta dónde se puede estirar la desigualdad sin que esta desigualdad cree tensiones sociales que terminen en la violencia, porque la desigualdad, nos guste o no nos guste, genera tensión social y la tensión social genera violencia. Entonces, por ejemplo, por eso es que de alguna manera se habla de que en el mundo se está creando una especie de oligarquía mundial. Porque ¿qué características tiene la oligarquía? Básicamente tiene tres características. La primera, el poder económico. Estos súper ricos tienen el poder económico mundial. Pueden hacer con su poder económico lo que guste. El segundo es el poder político. Y muchos de estos súper ricos ya se están alineando o están queriendo ellos mismos adquirir el poder político. O sea, ya dos cosas. Y el tercero también es la incapacidad de acceso a ese poder. O sea, que impiden que otras personas o otros grupos sociales lleguen a esos niveles. Es decir, esas son las características de una oligarquía. Estamos construyendo de alguna manera una oligarquía mundial. Y el problema de la oligarquía mundial es que se convierte en un absoluto, más o menos lo que era el Rey Sol antes de la Revolución Francesa. El Rey Sol era el propietario de la vida, la muerte, los recursos y lo que tienes y lo que no tienes de todo su pueblo, de todos sus vasallos, de todos sus súbditos. Entonces, de alguna manera, estamos construyendo en el mundo algo que si bien no es lo mismo que las monarquías absolutas del pasado, pero que en la práctica se van pareciendo demasiado a eso. O sea, gente que por sí sola puede tomar decisiones que afectan a millones y millones de personas sin tener que rendir cuentas. Porque finalmente los líderes políticos toman decisiones que afectan a millones de personas, pero finalmente tienen que rendir cuentas. Pero las oligarquías hacen eso sin rendir cuentas. Entonces, ¿cómo, lo que yo creo que debemos pensar en el mundo, y tal vez esto suene utópico, probablemente para muchos, tal vez nosotros nunca lo veamos, estoy más que seguro que nosotros no lo vamos a ver, al menos hablando de tú y yo, que vamos por ahí, tal vez nuestros hijos o nuestros nietos, pero yo creo que el mundo necesita pensar una sociedad postcapitalista. No hablo de una sociedad marxista ni una sociedad comunista, porque eso era una visión,
que tiene elementos muy interesantes y muy importantes, otros elementos que no dieron resultado en el socialismo real de la Unión Soviética. Pero sí debemos pensar en un mundo que supere el capitalismo de alguna manera y más aún el individualismo exacerbado en el que estamos metidos todos ahora. BASC, confianza y seguridad certificadas. Definitivamente, me gusta tu análisis, que es muy real. En el 2017, y esto volviendo al famoso reloj del fin del mundo, te decía, por primera vez en este año, la manecilla del reloj se mueve 30 segundos hacia la medianoche y queda en 23 horas 57 minutos 30 segundos. Pero aquí viene lo importante de la razón de por qué se mueve 30 segundos. Esto debido al resurgimiento del nacionalismo. O sea, ya los científicos que analizan la problemática que cuestiona la seguridad del planeta considera que el resurgimiento de los conceptos nacionalistas supone una problemática para la seguridad mundial. Y te decía esto en el 2017, la manecilla se mueve 30 segundos, esto merced a la ascensión del presidente Donald Trump en su primer periodo de gobierno. Eh, el presidente Trump, como recordamos en esa época, habló de los temas bélicos, la cuestión del armamento, la problemática de la inmigración, los temas ambientales, a desconocer el Tratado de París respecto de este ámbito. La cuestión es, ¿acaso el retorno a los nacionalismos supone soluciones reales? Roberto, tú eres antropólogo, a los problemas del mundo global. O sea, volver al nacionalismo es una respuesta a la solución del problema global, o se trata de una forma de escapar y que ciertamente va a condenar al mundo a un desastre, a la humanidad a un desastre. El nacionalismo es una problemática que ciertamente va a condenar al desastre humano. Mira, yo analizaría un poco más al fondo el tema del nacionalismo. Yo sé que al nacionalismo siempre se le ha echado la culpa de muchos de los conflictos de carácter estatal que han habido en el mundo. Podemos decir que muchas de las guerras se han producido por ciertos estímulos o ciertas circunstancias nacionales de ver el territorio, de verse a sí mismo como un grupo y todo lo demás. Yo sería un poco no tan crítico con el nacionalismo. Y pensemos por qué está volviendo el nacionalismo. Porque recordemos que a partir de los años 90 el mundo con la caída de la Unión Soviética, el emergimiento de una sola gran potencia, el triunfo del capitalismo, la democracia liberal como sistema político, el capitalismo como sistema económico, supuestamente nos caminábamos hacia un mundo diferente, fuera de estados y todo lo demás, lo que se ha llamado la globalización. Y yo estoy de acuerdo, la globalización es algo que está pasando en el mundo cada vez y más que nada porque la tecnología, la posibilidad de movernos como individuos a un lugar a otro, conocer, nos ha acercado y de alguna manera todos los seres humanos nos estamos convirtiendo en parte de un solo conglomerado. No nos vayamos muy atrás, mis padres probablemente, si mal no recuerdo, mi padre y mi madre saldrían una o dos veces del país alguna vez en sus vidas, conocerían tal vez los países vecinos. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de conocer muchos otros lugares. Probablemente tus hijos y nietos será como viajar ahora a la playa, irse a Europa o a otro lado, si es que la globalización sigue existiendo. Y los seres humanos de alguna manera nos vamos acercando. El problema es que esa globalización quiso ser dominada de alguna manera por una forma, una concepción que yo la denomino globalismo. Es decir, yo no equiparo globalismo y globalización. Para mí globalización es el fenómeno de unión de los seres humanos, de conocimiento entre los seres humanos. Pero el globalismo es la forma en cómo hemos ido queriendo construir este nuevo mundo globalizado. Y para mí el problema viene por ahí, porque este globalismo que se ha querido construir se ha intentado construir en función de ciertos grupos y ciertas élites y ciertos individuos que acaparan cada vez más poder. Hablamos, por ejemplo, del poder económico de los grandes, súper, ultra ricos que hay en la actualidad, pero también del poder económico de las grandes empresas que están también detrás. Por ejemplo, de los grandes gestionadores de fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, etcétera,
que acumulan también enormes, tal vez más cantidades de recursos y dinero que la gran mayoría de la gente del planeta, y que también toman decisiones detrás de la sombra. Es decir, el problema para mí del resurgimiento de los nacionalismos no es por la globalización, sino es por cómo hemos querido construir esta globalización, en donde un pequeño grupo de personas, un pequeño grupo de privilegiados son los que ahora quieren tomar las decisiones para que todo el resto del planeta se allane a esas decisiones. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las personas, creo que se cortó un momento, pero bueno, continuó, que en estas circunstancias es cuando se empiezan a aparecer la reacción, y para mí la reacción que está ocurriendo de los nuevos nacionalismos vienen de la mano de esto. O sea, no es una oposición a la globalización, porque la globalización es un hecho social que ocurre, pero sí es una oposición a la forma que esa globalización está tomando, que se llama globalismo. Ahora, yo creo que lo que debemos pensar es que estos nacionalismos no necesariamente tienen que llevar a aislarnos nuevamente los unos de los otros, de los seres humanos. Lo que nos debe llevar es a pensar en una nueva forma de entenderle a esta globalización y de conducirle a esta globalización donde haya un espacio más de igualdad entre seres humanos, porque lo que está ocurriendo con este sistema de globalización es que las distancias entre los seres humanos, entre los que tienen demasiado y los que tienen demasiado poco, es cada vez peor. Yo le veo por ahí el problema. Pero Roberto, esto de los nacionalismos que es interesante, hay que recordar que decía hace miles de años, el Homo sapiens y sus antepasados homínidos vivían en pequeñas comunidades de no más de una docena de personas. Es decir, los humanos desarrollan lealtad a grupos pequeños, está en su ADN realmente. Grupos pequeños como una tribu, qué sé yo, la familia, pero en absoluto resulta natural para ellos ser leales a millones de desconocidos. Por decirte, países prósperos como Suecia, Alemania, Suiza, tienen un marcado sentido nacionalista. Entonces, esto nos da la pauta de que definitivamente el hombre no va a generar un sentido nacional, visto el mundo como un sentido nacional, sino más bien sus propios intereses. Te pongo el ejemplo de los tres países que mencioné, los mismos de Estados Unidos, América Grande otra vez, en definitiva, el norte va a ser la constante nacionalista está presente, Roberto. Entonces, porque eso te digo, es parte de la condición del ser humano. Tú decías hace un rato, el hombre es el lobo del hombre. Algún pensador decía que la guerra es la salud de los pueblos. Entonces, el escenario, desde mi óptica, sigue siendo bastante negativo y no habrá la forma de buscar un sentido de armonía en el planeta que ciertamente nos lleve a mejores. Es tu criterio. Ahora yo voy a ser más positivo que tú. En el pasado éramos al revés, creo. Verás, desde la perspectiva antropológica, quisiera hablar un poco de esto. El ser humano se comporta de dos maneras. La una, por cuestiones de carácter natural, y ahí hay que ser muy cuidadoso cuando se habla algo de que es naturalmente, es decir, que algo que es biológicamente condicionado, y de algo que es aprendido. O sea, un ser humano se mueve por los condicionamientos biológicos y por los condicionamientos aprendidos, que son culturales. Y me explico. Por ejemplo, la necesidad de comer. Todos los seres humanos necesitamos comer para sobrevivir. De lo contrario, vamos a morir. Ese es un condicionamiento biológico. No lo podemos cambiar, a menos de que cambie la biología del ser humano. De alguna forma, siempre necesitaremos comer para sobrevivir. Pero, ¿qué comes? ¿Cómo comes? ¿Con qué comes? ¿Con qué frecuencia comes? Todo eso, en cambio, es otra cosa, es aprendida, es en función de la estructura cultural que viven los grupos humanos. ¿Y por qué llevo a esto? Es porque desde la perspectiva antropológica es poco, o hay que ser muy cuidadoso más bien, cuando decimos el ser humano es así, es naturalmente así,
porque es difícil de poder determinar hasta desde dónde empieza lo biológico, hasta dónde llega lo biológico y desde dónde viene lo aprendido. Yo creo que lo aprendido es lo que más afecta a la conducta de los seres humanos. Y si es que aceptamos eso de que lo aprendido es lo que más afecta a la conducta de los seres humanos, podemos aprender a dejar de pelear entre nosotros. O sea, podríamos llegar a afirmar que en algún momento podríamos aprender a dejar de pelear entre nosotros, a que la violencia entre nosotros no es algo predeterminado por la naturaleza, sino que es más bien algo que se ha predeterminado en función de los, cómo hemos construido los grupos sociales. Es algo arriesgado, algo muy discutible. Podemos discutir, unos dirán que sí, otros dirán que no. Todo depende de dónde se mueva la línea que diferencia lo biológico de lo aprendido. Pero yo creo que es la única manera en que podamos pensar en que tenemos un horizonte mejor que el que vivimos actualmente. De lo contrario, si asumimos de que todo es natural, de que el ser humano es violento, como decía Hobbes, por naturaleza, simplemente estamos asumiendo de que no tenemos ningún tipo de remedio, de que a menos de que nos cambiemos genéticamente de alguna manera, no vamos a poder superar esta realidad. Yo creo, al contrario de Hobbes, de que sí podemos superar, pero no es algo fácil, obviamente. ¿Por qué? Porque lastimosamente está tan metida esa estructura social dentro de la gran masa de las personas en las cuales todos nos vemos de alguna manera con esa subjetividad impuesta que nos obliga a pensar de una manera predeterminada. Mas no porque esto sea natural, sino como te digo, porque esto es construido. Y si nos queremos ir más allá del asunto, también de por qué la gente piensa así, por qué la gente sigue siendo violenta, por qué la gente hace lo que hace, es porque también alguien se beneficia, si lo pensamos más en profundidad. ¿Quiénes se benefician de las guerras? Siempre hay alguien que se beneficia de las guerras. En estas guerras, por ejemplo, cojamos, por ejemplo, la guerra Rusia-Ucraniana. ¿Cuáles han sido las empresas que más han crecido durante este periodo? Las empresas que fabrican armamento. Y si es que se cumple lo que quieren hacer los de la Unión Europea de llevar hasta el 5% del Producto Interno Bruto a sus países a gastar en armamento, ¿quiénes van a ser los grandes beneficiarios de esto? El gran complejo militar industrial, que dicho sea de paso, gran parte de sus acciones pertenecen a los mismos grandes grupos que habíamos hablado, BlackRock, Vanguard y los grandes millonarios del mundo. Es decir, yo soy generalmente contrario a querer naturalizar ciertas conductas de los seres humanos. Yo creo que la mayor parte de las conductas de los seres humanos son aprendidas y se mantienen porque se benefician un grupo de personas, alguien o en alguna parte se beneficia de que esto se mantenga así. Y tiene socios en ese sentido, los políticos, los medios de comunicación, incluso la educación que recibimos. Roberto, en función del tiempo que siempre nos queda corto, quiero plantearte la última pregunta. Te voy a dar una lectura general de cuál ha sido el comportamiento de este reloj hipotético de que hemos conversado. Y la pregunta es, ¿crees que algún día se restablecerá a una hora más segura o estamos destinados a acercarnos cada vez más a la medianoche? Y esto en función, te decía, de cuál ha sido el comportamiento de este reloj. Quienes nos siguen, o hacerlo lo más rápido posible. En 1947 estuvimos a 7 minutos de la medianoche. Esto después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se dividió en dos, en este y oeste. Esto marcó el inicio de la era llamada de la Guerra Fría. 7 minutos de la medianoche. En el año 49 estuvimos a 3 minutos. El presidente Truman comunicó al pueblo americano que la Unión Soviética había ensayado su primer dispositivo nuclear. En el año 53 estuvimos a 2 minutos de la medianoche. Esto tras un intenso debate, los Estados Unidos deciden desarrollar la bomba de hidrógeno. Lo propio hace la Unión Soviética en los subsiguientes años. En el año 62 estuvimos a 7 minutos, ahí viene un poco contradictorio. En el año 62, Roberto, fue la crisis de los misiles de Cuba, que se entendía que debíamos de estar quizás a un minuto menos de lo que estamos ahora. Pero por alguna razón parece que los científicos no se reunieron para analizar la gravedad
del problema entre Kennedy y Nikita Khrushchev en el año 62 y se mantuvo a 7 minutos. En el año 63 a 2 minutos, tras una década de pruebas nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero bueno, se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que lo dejó a 2 minutos. En el 68 a 7 minutos, recordemos la guerra del Vietnam, el conflicto entre India y Pakistán desde el 65, el conflicto de Israel con sus vecinos árabes. En el 69 a 10 minutos, y este es el punto más interesante. Aquí en el año 69, prácticamente todos los países mundiales acuerdan firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y por eso nos ubica a 10 minutos de la medianoche, lo que era prometedor. En el año 72 estamos a 12 minutos. Estados Unidos y la Unión Soviética firman los tratados de limitación de armas estratégicas SALT y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos ABM. En el año 74 estamos a 9 minutos. India aprueba su primera bomba nuclear. Ahí empezaron las cuestiones entre Pakistán e India y se iban agravando, por supuesto. Esto en el año 74. Para ir concluyendo, en el 81 la invasión soviética a Afganistán ubica a 4 minutos de la medianoche. En el 84 a 3 minutos, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética están en su punto más bajo. Recordemos el boicot a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, anterior el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú. En los 90 estamos a 10 minutos, uno tras otro, todos los países de Europa Oriental se independizan del control soviético. A finales del 89 cae el muro de Berlín. Sin embargo, por esa circunstancia, el mundo estuvo pues a 10 minutos de la medianoche, lo cual era bastante positivo. Y en fin, llegamos al año 91, tras el fin de la Guerra Fría, estamos a 7 minutos, Estados Unidos y Rusia se comprometen a desmantelar gran parte de su arsenal nuclear. Llegamos al 98, a 9 minutos, India y Pakistán llevan a cabo diversas pruebas con armas nucleares, convirtiéndolas en sucesivas demostraciones de poder y del aviso entre ambos países. Entramos a la década del 2000, 2002, 7 minutos, se consiguen pequeños progresos en el desarme nuclear global. Estados Unidos rechaza una serie de tratados de control de armas y anuncia su intención de retirarse del tratado sobre misiles antibalísticos. Llegamos al 2007, Corea del Norte prueba su armamento nuclear y nos pone a 5 minutos de la medianoche. En el 2010, a 6 minutos, la cooperación mundial para reducir el arsenal nuclear y las promesas para limitar las emisiones de gases respecto del cambio climático. En el 2015, a 3 minutos, la modernización de armas nucleares, el aumento de estas en naciones de Oriente y Oriente Medio, además de los datos del calentamiento global, nos pone a 3 minutos de la medianoche. Llegamos al 2017, hablé del resurgimiento del nacionalismo, la llegada del presidente Trump a Estados Unidos, nos pone mucho más cerca, a 2 minutos 40 segundos. En el 2020, misma consideración, a 1 minuto 40. El Boletín de Científicos Atómicos advierte de que la humanidad nunca ha estado tan cerca de la autodestrucción. Esto en el 2020. Esta es la situación de seguridad internacional, peligrosa, más peligrosa que nunca, más que en el apogeo de la Guerra Fría. En definitiva, desde el 2020 hasta la presente, estamos más cerca de la medianoche. Llegamos al 2025, el reloj del apocalipsis se adelanta 1 segundo con respecto al anterior ejercicio, situándolo a 89 segundos, que es la que estamos en este momento, de la medianoche, y convirtiéndose en el momento más peligroso para la humanidad comparado con los tiempos de la Guerra Fría. Así que, Roberto, la pregunta era, ¿crees que algún día se establecerá una hora más segura o estamos destinados a acercarnos cada vez más a la medianoche? Como tú decías, yo creo, y bueno, como te decía también, trato de ser positivo y creo que tenemos la oportunidad de alejarnos de la medianoche. Todo dependerá de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, de tratar de trabajar en conjunto, de los líderes políticos, etcétera, etcétera. Pero la presión que podamos ejercer a esos liderazgos políticos. Como tú bien decías, el reloj y el cronograma que tú planteaste ahorita nos habla prácticamente de las circunstancias nucleares. Pero también habría que recordar, y algo dijiste al final, de que ahora ya no se trata solo de las circunstancias nucleares que afectan o pueden afectar
a la posible permanencia de la humanidad en este planeta, sino también otros factores como el calentamiento global. eh, Hablabas de los nacionalismos que finalmente van también al asunto de las guerras, pero también la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial creo que es algo que nos ocupará en el pensamiento por los próximos años. Nos tocará ir tratando de entender qué afectación va a tener a la sociedad humana es el tema de la inteligencia artificial, porque recordemos también que la inteligencia artificial también puede llegar a generar guerras y eso es algo que todavía no se lo ha pensado muy bien. Pero en general yo quisiera ser positivo. Ya vimos que en el camino se empezó en 7 minutos, bajó, después volvió a subir y nuevamente ha bajado. Ojalá los seres humanos seamos lo suficientemente asertivos y podamos volver a poner ese gran reloj en cero y si tal vez algún momento a desaparecerlo, porque al menos el mundo no desaparezca por acción propia de los seres humanos, como habíamos dicho al inicio. Aquí la desaparición, a diferencia de las otras extinciones de la vida sobre el planeta, ya no es por hechos naturales. Aquí la extinción, la más probable extinción que pueda existir, más que hechos naturales, va a ser producidos por la misma mano del ser humano. Y eso es lo más terrible de todo este tema que hemos conversado. Absolutamente, Roberto. Y a modo de comentario final, y eso para quienes les gusta la literatura, quienes hayan leído la obra de Thomas Mann, La montaña mágica, tomar la postura de Lodovico Settembrini, el humanista liberal quien mantenía la fe en que las cosas estaban tomando un rumbo favorable para la civilización. Quizás sea una visión utópica, bueno, y por ello es esencial mantenerse atentos. Para concluir, deseo agradecer a nuestros auspiciantes y a los grupos que nos han permitido replicar este programa. Mil gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Roberto, una vez más, nuestro agradecimiento por compartir tu erudición en temas de tanta complejidad y actualidad. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias también. BASC, confianza y seguridad certificadas.